Una mujer embarazada, abandonada por todos, soportaba el dolor más cruel que cualquier ser humano podría imaginar. Las burlas, los golpes, el desprecio, todo parecía no tener fin. Pero cuando Jesús cruzó la puerta de aquel lugar olvidado por Dios, algo imposible estaba a punto de suceder. Lo que ocurrió después cambiaría su destino para siempre. Esta es una historia que te dejará sin aliento hasta el último segundo. El viento helado de diciembre golpeaba las ventanas rotas del viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Entre las sombras y el olor a humedad, María se acurrucaba en un rincón, cubriendo su vientre abultado de 7 meses con sus brazos temblorosos. Las lágrimas habían dejado de caer hacía horas. Ya no le quedaban más. Hacía 3 meses que vivía allí, desde que su esposo la echó de casa tras descubrir su embarazo. No es mío, le había gritado con furia, aunque ella juraba que sí lo era. Pero las palabras de María no significaban nada para un hombre consumido por los celos y el alcohol. La golpeó aquella noche, y cuando ella cayó al suelo sangrando, él simplemente cerró la puerta dejándola en la calle. Su familia tampoco la quiso recibir. «Nos has traído vergüenza», le dijeron sus padres, cerrándole la puerta en la cara. Sus hermanos desviaron la mirada, incapaces de enfrentar sus ojos suplicantes. En pocas semanas, María pasó de tener un hogar a no tener absolutamente nada. El almacén se convirtió en su refugio, aunque refugio era una palabra demasiado generosa para describir aquel infierno de concreto y metal oxidado. Cada noche, el frío penetraba hasta sus huesos. Durante el día, buscaba comida en los contenedores de basura de los restaurantes cercanos, siempre escondiéndose, siempre con miedo de que alguien la reconociera. Pero lo peor no era el hambre ni el frío. Lo peor eran las humillaciones. Los jóvenes del barrio habían descubierto su escondite. Al principio, solo la observaban desde lejos, señalándola y riendo. Luego comenzaron a acercarse, a burlarse de su vientre hinchado, a llamarla nombres que ella nunca pensó que escucharía. Perra, basura, maldita. Las palabras caían sobre ella como piedras, cada una dejando una marca invisible pero profunda en su alma. Uno de ellos, un muchacho de no más de 16 años con ojos vacíos y cruel sonrisa, era el peor. Se hacía llamar el Rata, y parecía disfrutar especialmente su sufrimiento. Le arrojaba piedras cuando pasaba buscando comida, le robaba las pocas monedas que conseguía pidiendo limosna, y a veces, solo por diversión, entraba al almacén con sus amigos para destruir las pocas pertenencias que María había logrado reunir. Una manta rasgada, una botella de agua, un pedazo de cartón que usaba como colchón. Aquella tarde de diciembre, el Rata había llegado con algo peor que burlas. Traía consigo una botella de vidrio vacía y una mirada que prometía violencia. «Hoy te vamos a enseñar una lección, perra embarazada», le dijo, mientras sus 3 amigos bloqueaban la única salida del almacén. María retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Su bebé se movió dentro de ella, como si pudiera sentir el peligro. El Rata levantó la botella sobre su cabeza, listo para lanzarla. María cerró los ojos, protegiendo su vientre con ambas manos, esperando el impacto, el dolor, quizás incluso la muerte. En ese momento, solo pudo pensar en su bebé inocente que nunca tendría la oportunidad de ver la luz del día. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, escuchó un grito ahogado, seguido del sonido de la botella estrellándose contra el suelo. María abrió los ojos lentamente y lo que vio la dejó paralizada. En la entrada del almacén había un hombre que nunca había visto antes, vestido con ropa simple pero impecablemente limpia. Su presencia irradiaba una extraña calma, y sus ojos brillaban con una luz que no parecía de este mundo. El Rata y sus amigos estaban inmóviles, mirando al extraño con una mezcla de confusión y miedo inexplicable. El hombre dio un paso adelante, y cuando habló, su voz resonó en el almacén vacío como un trueno suave pero imposible de ignorar. «Suelta a mi hija», dijo simplemente. Y en ese momento, todo cambió. El Rata dejó caer los fragmentos de vidrio que aún sostenía en su mano. El sonido de los pedazos golpeando el suelo de concreto era lo único que rompía el silencio absoluto que había caído sobre el almacén.
Los tres amigos que bloqueaban la salida retrocedieron instintivamente, como animales ante un depredador que no pueden ver pero cuya presencia sienten en cada fibra de su ser. ¿Quién demonios eres tú?, tartamudeó el rata, intentando sonar amenazante pero fallando miserablemente. Su voz se quebraba, y el sudor comenzaba a formar gotas en su frente a pesar del frío penetrante de diciembre. El extraño no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente hacia María, quien seguía acurrucada contra la pared, temblando no solo de frío sino de una emoción que no podía identificar. Cuando el hombre se arrodilló frente a ella, María pudo ver su rostro con claridad. No era particularmente guapo ni imponente en apariencia, pero había algo en sus facciones que transmitía una paz tan profunda que ella sintió que podía respirar por primera vez en meses. No tengas miedo, le dijo el hombre con suavidad, extendiendo su mano hacia ella. Todo va a estar bien ahora. María miró la mano extendida, luego los ojos del extraño, y sin saber por qué, sin ninguna razón lógica, confió en él. Tomó su mano, y cuando lo hizo, sintió un calor recorrer su cuerpo, como si el sol de verano hubiera entrado al almacén abandonado. El bebé en su vientre se movió, pero esta vez no con miedo, sino con lo que parecía ser alegría. «Oye, te estoy hablando», gritó el rata, recuperando algo de su falsa valentía. Dio un paso adelante, cerrando los puños. «Esta perra es nuestra diversión. Lárgate si no quieres problemas». El extraño ayudó a María a ponerse de pie con una gentileza infinita antes de volverse hacia los jóvenes. Cuando sus ojos se posaron en el rata, el muchacho sintió que algo dentro de él se rompía. No era miedo físico, era algo mucho más profundo y aterrador. Era como si ese hombre pudiera ver directamente dentro de su alma, ver cada mentira que había dicho, cada crimen que había cometido, cada momento de crueldad que había disfrutado. «Conozco tu nombre», dijo el extraño, y su voz ahora tenía un peso que hacía que el aire mismo pareciera más denso. «No el apodo que usas para esconderte de quien realmente eres. Tu verdadero nombre. Ricardo Menéndez. Tienes 16 años, y hace 3 años mataste a un hombre durante un asalto. Nunca te atraparon. Cada noche, aunque finges que no te importa, ves su rostro antes de dormir». El rata, Ricardo, palideció hasta verse casi gris. Sus piernas comenzaron a temblar. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?», susurró, su voz ahora despojada de toda arrogancia. «¿Y tú?». El extraño se volvió hacia uno de los amigos, un joven alto con una cicatriz en la mejilla. «Golpeas a tu madre cada vez que ella no te da dinero para drogas. Anoche le rompiste 2 costillas, y ella está en el hospital ahora, diciendo a los doctores que se cayó por las escaleras». El joven de la cicatriz comenzó a llorar de repente, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas. Se dejó caer de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. El extraño continuó, exponiendo los secretos más oscuros de cada uno de los muchachos con una precisión quirúrgica y una calma aterradora. No gritaba, no amenazaba, simplemente declaraba verdades que ninguno de ellos había confesado jamás a nadie. Y con cada palabra, la bravuconería se derretía, dejando solo a 4 jóvenes asustados y quebrados enfrentando la realidad de quienes se habían convertido. María observaba la escena con asombro. ¿Quién era este hombre que conocía los secretos del corazón humano? Finalmente, el extraño se quedó en silencio. Los 4 jóvenes estaban ahora de rodillas, algunos llorando, otros simplemente mirando al suelo, incapaces de sostener la mirada del hombre misterioso. «Tienen una elección», dijo el extraño finalmente. «Pueden seguir el camino que han elegido, el camino de oscuridad que los llevará a la destrucción, a la cárcel, o a una muerte temprana. O pueden cambiar. Aquí. Ahora. Este es su momento». Ricardo levantó la cabeza lentamente, lágrimas corriendo por su rostro. «No merecemos, no podemos cambiar. Hemos hecho cosas terribles». «Todos han hecho cosas terribles», respondió el extraño. «Pero el arrepentimiento verdadero puede lavar incluso las manchas más oscuras. La pregunta es, ¿quieren cambiar o solo quieren escapar del castigo?». Hubo un largo silencio. Entonces,
Uno por uno, los 4 jóvenes asintieron, sollozando como niños pequeños. El extraño se acercó a cada uno, colocando su mano sobre sus cabezas en un gesto que parecía a la vez una bendición y un perdón. Cuando terminó, se volvió hacia María, quien había observado todo con la boca abierta. Ahora, dijo el hombre, sonriendo por primera vez, ocupémonos de ti y de tu bebé. No puedes seguir viviendo aquí. No tengo a dónde ir, susurró María. Nadie me quiere. Nadie me cree. Estoy sola. No estás sola, respondió el extraño, y en su voz había una certeza absoluta. Nunca has estado sola. Yo he estado contigo cada momento, en cada lágrima, en cada noche fría. Y ahora voy a mostrarte que tu historia no termina en este almacén abandonado. De hecho, apenas está comenzando. María sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, la pregunta que había estado formándose en sus labios desde que lo vio por primera vez. El hombre la miró con ojos llenos de un amor tan profundo que María sintió que podía ahogarse en él. Antes de que pudiera responder, un ruido afuera del almacén los hizo voltear. Pasos. Muchos pasos acercándose. La puerta se abrió de golpe, y lo que María vio la dejó sin aliento. Por la puerta entraron 6 hombres vestidos con uniformes de policía, sus linternas cortando la penumbra del almacén como cuchillos de luz. Detrás de ellos venía una mujer mayor, elegantemente vestida, con el cabello gris recogido en un moño impecable. Sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de horror y determinación. Ahí está, dijo uno de los oficiales, señalando a María. La mujer embarazada de la que nos informaron. El corazón de María se hundió. Pensó que venían a arrestarla, a echarla de su último refugio, a quitarle lo único que le quedaba, la vida de su bebé nonato. Instintivamente dio un paso atrás, pero el extraño colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Espera, susurró. Observa lo que está por suceder. La mujer mayor se adelantó, pasando junto a los oficiales con paso decidido. Sus zapatos resonaban contra el concreto. Cuando llegó frente a María, se detuvo y la examinó de arriba a abajo. María bajó la mirada, avergonzada de su ropa sucia y rasgada, de su cabello enmarañado, del olor que segaramente despedía después de semanas sin poder bañarse adecuadamente. ¿Eres María Rodríguez?, preguntó la mujer con una voz sorprendentemente suave. María sintió apenas, sin atreverse a levantar la vista. Levanta la cabeza, niña, dijo la mujer, esta vez con más firmeza pero sin crueldad. Mírame a los ojos cuando te hablo. María obedeció lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de la mujer mayor, vio algo completamente inesperado, lágrimas. La elegante señora tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Me llamo Teresa Sandoval, dijo la mujer. Hace 3 días, tuve un sueño. En ese sueño, vi a una joven embarazada sufriendo en un lugar abandonado. Vi su dolor, su hambre, su desesperación. Y escuché una voz que me dijo, Teresa, has pasado tu vida buscando propósito después de la muerte de tu hija. Esta es tu respuesta. Salva a esta mujer y a su bebé. Cuando desperté, la imagen de tu rostro estaba tan clara en mi mente como si te hubiera conocido toda mi vida. María parpadeó, confundida. No, no entiendo. Teresa se acercó más, tomando las manos sucias de María entre las suyas. Pasé 3 días buscándote. Contraté investigadores privados, publiqué tu foto en redes sociales, ofrecí recompensas. Finalmente, esta tarde, uno de estos jóvenes, señaló a Ricardo, que seguía arrodillado en el suelo, llamó a la línea de emergencia que establecí. Dijo que sabía dónde estabas y que necesitabas ayuda urgente. Dijo que había cometido un terrible error y quería enmendarlo. María miró a Ricardo con asombro. El muchacho que minutos antes había intentado atacarla ahora lloraba en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. Vengo a ofrecerte algo, continuó Teresa. Tengo una casa grande, demasiado grande para una mujer sola. Tengo recursos, contactos médicos, y lo más importante, tengo espacio en mi corazón para ti y tu bebé. Si aceptas,
Puedes venir a vivir conmigo. Te daré un hogar, atención médica adecuada, y cuando nazca tu bebé, te ayudaré a construir una vida nueva. María sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Porque alguien me mostró el camino, respondió Teresa simplemente. Y porque cada vida tiene valor, especialmente la tuya y la de tu hijo. Uno de los oficiales se aclaró la garganta. Señora Sandoval, también hay otro asunto. Investigamos el caso de la señorita Rodríguez después de su llamada. Hablamos con su esposo. La voz del oficial se endureció. Encontramos evidencia de abuso doméstico. Fotografías, mensajes de texto amenazantes, testimonios de vecinos. El señor Rodríguez ha sido arrestado esta tarde. También descubrimos que él tiene otra mujer embarazada, alguien con quien mantenía una relación paralela durante su matrimonio con la señorita María. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué? ¿Otra mujer? Sí, continuó el oficial. Todo este tiempo, él la acusó a usted de infidelidad para ocultar la suya propia. La echó para poder vivir libremente con su amante. Pero hay más. Hicimos una prueba de paternidad preliminar con una muestra de ADN que obtuvimos legalmente de su residencia. El bebé que usted lleva es definitivamente hijo de su esposo. Él lo sabía, pero le convenía que usted desapareciera. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente del rostro de María, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. Toda la culpa que había cargado, toda la vergüenza que había sentido, todo el peso de ser juzgada como mentirosa y adúltera, se evaporó en un instante. Tú dijiste la verdad todo el tiempo, dijo el extraño suavemente, aún a su lado aunque nadie más parecía prestarle atención. Y la verdad siempre sale a la luz, aunque tome tiempo. María se volvió hacia él, con 1000 preguntas en sus labios, pero antes de que pudiera hablar, Teresa la envolvió en un abrazo. La mujer mayor la sostuvo mientras María finalmente se permitía llorar con libertad, liberando meses de dolor acumulado. Los 4 jóvenes permanecían en silencio, testigos de la transformación que ocurría ante sus ojos. Ricardo finalmente se puso de pie y se acercó tímidamente. Señora, dijo con voz temblorosa, dirigiéndose a María. Sé que no hay nada que pueda decir para disculpar lo que hice. Pero quiero que sepa que voy a cambiar. Voy a entregarme a las autoridades por lo que hice hace 3 años. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor persona. Usted no merecía nada de lo que le hicimos. María lo miró a través de sus lágrimas. Vio en sus ojos un arrepentimiento genuino que nunca había visto en los ojos de su esposo, ni en los de su familia, ni en los de ninguna de las personas que la habían juzgado. Lentamente, asintió. Te perdono, susurró, y al decir esas palabras, sintió que un peso adicional se levantaba de su alma. Ricardo se quebró nuevamente, cayendo de rodillas y sollozando como un niño. Teresa se separó de María y señaló hacia la puerta. Vámonos de este lugar horrible. Tengo un auto esperando afuera. Esta noche dormirás en una cama cálida, comerás una comida caliente, y mañana te llevaré con el mejor obstetra de la ciudad. María asintió, pero antes de moverse, buscó con la mirada al extraño que había iniciado toda esta cadena de eventos imposibles. Él estaba de pie junto a la pared del fondo, observando la escena con una sonrisa pacífica. Espera, le dijo a Teresa. Hay alguien, él también tiene que venir. Sin él, nada de esto habría pasado. Teresa siguió la mirada de María hacia el extraño. Por un momento, una expresión extraña cruzó el rostro de la mujer mayor, como si viera algo que no podía comprender completamente. Por supuesto, dijo Teresa lentamente. Él puede venir también. Pero cuando María parpadeó y miró nuevamente hacia donde estaba el extraño, el lugar estaba vacío. El hombre había desaparecido sin hacer un solo sonido, como si nunca hubiera estado allí. ¿Dónde? Comenzó María, girando en círculos, buscándolo desesperadamente. Teresa colocó una mano en su brazo.
A veces, dijo la mujer mayor con una voz extrañamente reverente, los ángeles vienen disfrazados de extraños. Y cuando su trabajo está hecho, simplemente regresan a casa. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia la puerta abierta del almacén, donde la luz del atardecer entraba como un camino dorado. Y entonces lo comprendió. Pero su historia aún no había terminado. De hecho, lo que vendría a continuación probaría su fe de maneras que nunca había imaginado. La mansión de Teresa Sandoval se alzaba en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, rodeada de jardines impecablemente cuidados y protegida por un muro alto de piedra. Cuando el auto atravesó las puertas de hierro forjado, María no podía creer que este sería su nuevo hogar, aunque fuera temporalmente. Durante las primeras 2 semanas, María vivió como en un sueño. Tenía su propia habitación con un baño privado, ropa nueva y limpia, 3 comidas al día, y por primera vez en meses, podía dormir sin miedo. Teresa resultó ser más que una benefactora, se convirtió en una madre que María nunca había tenido, atenta, cariñosa, pero también firme cuando era necesario. El obstetra confirmó que el bebé estaba saludable a pesar de las condiciones difíciles que María había soportado. Es un milagro, dijo el doctor, mirando los resultados de los ultrasonidos. Con la desnutrición y el estrés que experimentó, estadísticamente hablando, este embarazo no debería haber prosperado. Pero su bebé es fuerte. Muy fuerte. María acarició su vientre, sintiendo las patadas de su hijo. Es un luchador, susurró. Como su madre. Pero la paz no duraría mucho. Una tarde, 3 semanas después de mudarse con Teresa, María estaba en el jardín cuando escuchó voces elevadas desde el interior de la casa. Reconoció una de ellas inmediatamente y su sangre se heló. Era su madre. Corrió hacia la casa y encontró a Teresa en la puerta principal, bloqueando la entrada a sus padres y 2 de sus hermanos. No pueden simplemente aparecer aquí y reclamarla, decía Teresa con voz firme. Ustedes la abandonaron cuando más los necesitaba. Es nuestra hija, gritaba el padre de María, un hombre corpulento con rostro enrojecido por la ira. Tiene que volver a casa. Esta situación es un escándalo. ¿Qué dirá la gente? ¿Ahora les importa lo que diga la gente? Respondió Teresa con frialdad. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando su hija dormía en un almacén abandonado? No sabíamos, comenzó la madre de María, pero Teresa la interrumpió. Sí sabían. Simplemente eligieron no ver. María apareció en el vestíbulo, y cuando sus padres la vieron, sus expresiones cambiaron. Ya no era la mujer rota y sucia que habían echado. Ahora llevaba un vestido de maternidad elegante, su cabello estaba limpio y peinado, y había recuperado algo de peso. Pero lo más notable era la luz en sus ojos, una dignidad que no habían visto antes. María, dijo su madre, extendiendo los brazos. Hija, ven a casa. Nos equivocamos. Lo sentimos mucho. María dio un paso atrás instintivamente. ¿De verdad lo sienten? ¿O están aquí porque se enteraron de que ahora vivo con una de las mujeres más ricas de la ciudad? Su padre se puso rojo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Me atrevo, dijo María, su voz temblando pero firme, porque aprendí que el perdón no significa permitir que vuelvan a herirme. Ustedes tuvieron la oportunidad de ayudarme y eligieron no hacerlo. No una vez, sino día tras día durante meses. Uno de sus hermanos, Javier, habló por primera vez. María, por favor. Papá está enfermo. Tiene problemas del corazón. Los doctores dicen que el estrés de todo esto está empeorando su condición. ¿De verdad quieres que muera con esta carga de culpa? María sintió una punzada en el pecho, la vieja costumbre de ceder ante la manipulación emocional de su familia. Pero entonces recordó las palabras del extraño, no estás sola. Nunca has estado sola. Si papá está enfermo, lo lamento de verdad, dijo María. Pero esa no es mi carga que cargar. Ustedes tomaron decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Yo también tomé una decisión, elegí sobrevivir. Elegí proteger a mi bebé.
Y ahora elijo no regresar a un lugar donde nunca fui valorada. Su madre comenzó a llorar dramáticamente. ¿Ves lo que has hecho?, le gritó a Teresa. Has llenado su cabeza de ideas. Has vuelto a nuestra hija en contra de nosotros. Yo no he hecho nada excepto darle lo que ustedes no pudieron o no quisieron dar, amor incondicional, respondió Teresa con calma glacial. Y ahora, les pido que se vayan. Si María decide contactarlos en el futuro, será su decisión. Pero por ahora, necesita paz. El padre de María dio un paso amenazante hacia Teresa. Esta no es la última vez que tendrás noticias de nosotros. Conseguiré abogados. María es mentalmente inestable después de todo lo que pasó. Pelearé por la custodia de ese bebé cuando nazca. Las palabras cayeron como bombas en el vestíbulo. María sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Podían realmente quitarle a su bebé? Váyanse, dijo Teresa, su voz ahora peligrosamente baja. Ahora. Antes de que llame a la policía. La familia de María se retiró, pero las amenazas del padre resonaban en el aire como un mal presagio. Esa noche, María no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas, acariciando su vientre. No dejaré que te lleven, le susurró a su bebé. No importa qué tenga que hacer. Un golpe suave en la puerta la hizo voltear. Era Teresa, quien entró con 2 tazas de té caliente. No pueden quitarte a tu bebé, dijo Teresa, sentándose junto a ella. Tengo los mejores abogados de la ciudad. Además, ahora hay un registro documentado del abandono que sufriste. Tu esposo está en prisión pendiente de juicio. Tienes recursos, apoyo, y un hogar estable. Ningún juez te quitaría la custodia. Pero ¿y si encuentran una manera?, susurró María. Mi padre conoce gente. Tiene influencia en ciertos círculos. Y yo tengo más, respondió Teresa con una sonrisa triste. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que confíes. ¿Recuerdas lo que pasó en ese almacén? Cómo todo parecía perdido y luego todo cambió en un instante. María sintió, recordando al extraño, sus ojos llenos de luz imposible, su conocimiento de secretos que nadie debería conocer. A veces, continuó Teresa, tenemos que caminar por el valle más oscuro antes de llegar a la montaña. Tu prueba no ha terminado, María. Pero tampoco estás sola en ella. Como si el universo quisiera confirmar las palabras de Teresa, el teléfono de la mujer mayor sonó. Contestó, y mientras escuchaba, su rostro palideció. Entiendo, dijo finalmente. Llegaremos inmediatamente. Colgó y miró a María con expresión grave. ¿Qué pasa?, preguntó María, sintiendo que su corazón se aceleraba. Era el hospital. Tu esposo logró escapar durante un traslado. Venció a 2 guardias y huyó. La policía cree que podría venir aquí. María se puso de pie de un salto, sus manos instintivamente protegiendo su vientre. No, no puede ser. El jefe de policía me aconseja que nos vayamos de la casa esta noche, hasta que lo capturen nuevamente, dijo Teresa, ya caminando hacia la puerta. Empaca solo lo esencial. Nos vamos en 10 minutos. Pero antes de que pudieran moverse, todas las luces de la mansión se apagaron de repente. La oscuridad los envolvió como un manto negro. Y en esa oscuridad, María escuchó algo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo, el sonido de vidrios rompiéndose en la planta baja. Alguien había entrado a la casa. Y María sabía exactamente quién era. El silencio que siguió al sonido de los vidrios rotos era más aterrador que cualquier grito. María y Teresa se quedaron inmóviles en la oscuridad de la habitación, apenas respirando, escuchando. Desde abajo llegaban pasos lentos, deliberados, el crujido de vidrios bajo zapatos pesados. Miguel, susurró María, el nombre de su esposo escapando de sus labios como una maldición. Teresa ya estaba marcando al teléfono, pero la línea estaba muerta. Cortó las conexiones, murmuró. Buscó su celular, pero no había señal. Está bloqueando las comunicaciones de alguna manera. Los pasos comenzaron a subir las escaleras,
cada uno resonando como el tic-tac de un reloj mortal. El armario, susurró Teresa, señalando hacia un armario empotrado grande en la esquina de la habitación. Tiene una puerta falsa que da a las escaleras de servicio. Yo lo distraeré, tú escapas y corres a la casa de los vecinos. No puedo dejarte, protestó María. Si puedes, y lo harás, dijo Teresa con firmeza, empujándola hacia el armario. Ese bebé necesita sobrevivir. Es más importante que cualquiera de nosotras. Los pasos estaban ahora en el pasillo del segundo piso. Una voz áspera, destrozada por el alcohol y el odio, llamó, María. Sé que estás aquí. Puedo olerte, perra mentirosa. Vas a pagar por lo que me hiciste. María se deslizó dentro del armario mientras Teresa cerraba la puerta suavemente. A través de una rendija, María podía ver la habitación débilmente iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. La puerta de la habitación se abrió violentamente. Miguel entró, una silueta oscura y amenazante. En su mano derecha brillaba algo metálico, un cuchillo largo de cocina. Su ropa estaba manchada de sangre, probablemente de los guardias que había atacado. ¿Dónde está?, gruñó Miguel, mirando alrededor de la habitación. Teresa se interpuso entre Miguel y el armario. No está aquí. La policía se la llevó hace una hora cuando supieron que habías escapado. Miguel rió, un sonido horrible y vacío. Mientes. Su aroma está por todas partes. Siempre pude olerla, como se huele la basura. Ella nunca fue basura, dijo Teresa con voz firme. Tú la convertiste en víctima con tus mentiras y tu violencia. Pero ya no tiene poder sobre ella. Miguel avanzó hacia Teresa con el cuchillo en alto. Vieja entrometida. Debiste haberte quedado fuera de esto. Ahora tendrás que pagar también. Desde el armario, María vio con horror cómo Miguel se abalanzaba hacia Teresa. La mujer mayor intentó esquivarlo, pero Miguel era más rápido. La agarró del brazo y la lanzó contra la pared. Teresa cayó con un gemido de dolor. María sintió que algo dentro de ella se quebraba. No podía quedarse escondida mientras la mujer que le había salvado la vida era atacada. Comenzó a abrir la puerta del armario, pero en ese momento, algo extraordinario sucedió. Una luz brillante llenó repentinamente la habitación, tan intensa que Miguel tuvo que cubrirse los ojos y retroceder. María entrecerró los ojos, tratando de ver la fuente de la luz, y lo que vio la dejó sin aliento. En la ventana había una figura, pero no había entrado por la ventana. Simplemente estaba allí, como si hubiera aparecido de la nada. Era el extraño del almacén, pero ahora su presencia era diferente, más poderosa, más celestial. Suelta el cuchillo, Miguel, dijo el extraño, su voz resonando con una autoridad que hizo temblar las paredes. Miguel miró al recién llegado, parpadeando contra la luz. ¿Quién demonios eres tú? Otro de los protectores de esa perra. Soy alguien que conoce cada pecado que has cometido, respondió el extraño. Cada mentira, cada golpe, cada momento de crueldad. Conozco el día en que elegiste la oscuridad sobre la luz. Conozco la voz de tu conciencia que silenciaste con alcohol y violencia. Y conozco lo que estás a punto de hacer, y las consecuencias que traerá. Miguel rió nerviosamente, pero el cuchillo temblaba en su mano. No me asustas con tus palabras místicas. No soy uno de esos idiotas que creen en ángeles y demonios. No tienes que creer, dijo el extraño, dando un paso adelante. La luz que emanaba de él pulsaba como un corazón. Pero enfrentarás la verdad de todas maneras. Miguel Rodríguez, has sido pesado en la balanza y encontrado falto. Has tenido oportunidades de arrepentirte, de cambiar, de elegir el amor sobre el odio. En cada momento elegiste mal. Cállate, gritó Miguel, y se lanzó hacia el extraño con el cuchillo extendido. Lo que sucedió después desafió toda lógica. El extraño no se movió, no levantó las manos para defenderse. Sin embargo, cuando el cuchillo debería haberlo alcanzado, Miguel simplemente se detuvo. Congelado en el aire, a medio paso, el cuchillo a centímetros del pecho del extraño.
Los ojos de Miguel se abrieron desmesuradamente, llenos de terror. Intentó moverse, gritar, pero estaba completamente paralizado. Verás tu vida, dijo el extraño, colocando su mano sobre la frente de Miguel. Cada momento, cada elección, cada consecuencia. Y luego elegirás, rendirte a la justicia terrenal y buscar redención, o continuar en este camino y enfrentar una justicia mucho más severa. De repente, Miguel comenzó a temblar violentamente, aunque seguía inmóvil. Lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, luego sollozos que salían de lo más profundo de su alma. Su rostro se contorsionaba en expresiones de horror, remordimiento, y finalmente, de un dolor tan profundo que María casi sintió lástima por él. Después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo minutos, el extraño retiró su mano. Miguel colapsó al suelo, soltando el cuchillo, y se acurrucó en posición fetal, sollozando incontrolablemente. Lo siento, gemía una y otra vez. Dios mío, lo siento. Lo siento mucho. El extraño se arrodilló junto a él. El arrepentimiento es el primer paso. Pero ahora debes enfrentar las consecuencias de tus acciones. La policía está a 2 minutos de aquí. Te entregarás pacíficamente. Confesarás todo. Y pasarás años pagando por lo que has hecho. Pero si tu arrepentimiento es genuino, incluso en la prisión encontrarás un camino hacia la redención. Miguel asintió entre sollozos, roto completamente. El extraño se volvió hacia el armario. María, puedes salir ahora. María abrió la puerta lentamente, saliendo con piernas temblorosas. Miró a Miguel acurrucado en el suelo, a Teresa que se levantaba con dificultad pero aparentemente sin heridas graves, y finalmente al extraño que brillaba con luz propia. Tú eres, comenzó María, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El extraño sonrió con ternura. Soy quien he sido siempre, María. Alguien que nunca te ha dejado sola, ni siquiera en tus momentos más oscuros. Antes de que María pudiera responder, el sonido de sirenas llenó el aire. Las luces rojas y azules de las patrullas se reflejaban en las ventanas. Es hora, dijo el extraño, ayudando a Miguel a ponerse de pie. Recuerda tu elección. El arrepentimiento sin acción es solo remordimiento. Miguel asintió, caminando hacia las escaleras con pasos débiles, como un hombre que había envejecido décadas en minutos. Teresa se acercó a María y la abrazó. ¿Estás bien? ¿El bebé? María asintió, acariciando su vientre. El bebé pateaba con fuerza, como celebrando que el peligro había pasado. Cuando María levantó la vista nuevamente para agradecer al extraño, él ya no estaba. La luz había desaparecido, y solo quedaba el resplandor de la luna entrando por la ventana. Pero María sabía que aunque no pudiera verlo, él seguía ahí. Y lo que vendría después le daría la oportunidad de entender completamente quién era realmente ese misterioso protector. 3 meses después, en una mañana brillante de marzo, María despertó con contracciones. El momento había llegado. Teresa la llevó al hospital en medio del tráfico matutino, sosteniéndole la mano mientras María respiraba a través del dolor que venía en oleadas cada vez más frecuentes. Vas a estar bien, decía Teresa una y otra vez. Todo va a salir bien. En la sala de partos, rodeada de médicos y enfermeras, María luchó durante 12 horas. El dolor era insoportable, la fatiga amenazaba con vencerla, y en varios momentos sintió que no podría continuar. Pero cada vez que sentía que se rendía, recordaba todo lo que había sobrevivido, el abandono, las humillaciones, la noche en que Miguel irrumpió en la casa. Si había sobrevivido a todo eso, podía sobrevivir a esto. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ponerse, llenando la habitación con una luz dorada, el llanto de un bebé resonó en la sala de partos. Es un niño, anunció el doctor, colocando al bebé recién nacido sobre el pecho de María. Saludable y fuerte. 10 dedos de los pies, y unos pulmones impresionantes. María miró el rostro arrugado y perfecto de su hijo, y comenzó a llorar. Todas las lágrimas que había derramado en los últimos meses habían sido de dolor, desesperación o alivio. Estas eran diferentes.
Eran lágrimas de pura alegría, de amor tan profundo que sentía que su corazón podría explotar. «Hola, mi amor», susurró, besando la frente diminuta de su bebé. «Finalmente te conozco. He esperado tanto tiempo para verte». El bebé dejó de llorar y abrió sus ojos, mirando directamente a su madre. Y en ese momento, María sintió que todo había valido la pena. Cada momento de sufrimiento, cada lágrima, cada noche fría en el almacén abandonado, todo había conducido a este instante perfecto. Teresa entró a la habitación poco después, con los ojos brillantes de lágrimas. «Es hermoso», dijo, acariciando suavemente la mejilla del bebé. «¿Ya has pensado en un nombre?» María asintió. «Jesús. Se llamará Jesús Emmanuel». Teresa parpadeó sorprendida. «¿Cómo?» «Como el hombre que nos salvó a ambos», completó María. «El extraño del almacén. Nunca supe su nombre real, pero en mi corazón siempre lo llamé así. Porque solo alguien con ese nombre podría haber hecho lo que hizo». Teresa sonrió, comprendiendo. «Es un nombre hermoso y poderoso». Los siguientes días en el hospital pasaron como un sueño. María aprendió a amamantar, a cambiar pañales, a interpretar cada llanto diferente de su bebé. Recibió visitas de los trabajadores sociales que verificaron que tenía un hogar estable y recursos adecuados. Recibió incluso una visita inesperada de Ricardo, el joven que había intentado atacarla en el almacén. Ricardo había cumplido su promesa. Se había entregado a las autoridades y confesado el crimen que cometió años atrás. Estaba cumpliendo una sentencia, pero había obtenido permiso especial para visitarla brevemente bajo escolta policial. «Solo quería verla una vez más», dijo Ricardo, mirando al bebé a través del cristal de la nursería. «Para recordarme por qué estoy tratando de cambiar. Usted y ese hombre me mostraron que incluso alguien como yo puede elegir un camino diferente. No será fácil, y pasaré años pagando por lo que hice. Pero por primera vez en mi vida, tengo esperanza». María asintió, conmovida. «La esperanza es lo más poderoso que existe. Nunca la sueltes, Ricardo». Una semana después, María y el pequeño Jesús fueron dados de alta. Teresa había preparado la casa para recibirlos, transformando una de las habitaciones en un cuarto de bebé lleno de luz, con paredes pintadas de azul suave y una cuna blanca que parecía hecha para un príncipe. Los meses siguientes fueron un torbellino de pañales, noches sin dormir, primeras sonrisas y pequeños milagros diarios. María se matriculó en clases nocturnas para obtener su diploma de preparatoria, algo que había abandonado años atrás. Teresa cuidaba al bebé mientras María estudiaba, y lentamente, María comenzó a construir la vida que siempre había soñado. Su familia intentó contactarla varias veces. Su padre, cuya salud había mejorado irónicamente después de que María se negó a ceder a su manipulación, quería conocer a su nieto. María finalmente aceptó una reunión, pero en sus propios términos, en la casa de Teresa, con límites claros establecidos. «Pueden ser parte de la vida de Jesús», les dijo a sus padres, «pero con condiciones. No más manipulación emocional. No más expectativas de que sacrifique mi bienestar por el de ustedes. Y si alguna vez vuelven a faltarme al respeto o a tratar de controlar mi vida, desaparecerán de ella permanentemente». Sus padres, enfrentados con la posibilidad de perder a su hija y nieto para siempre, aceptaron. Las visitas eran incómodas al principio, llenas de silencios tensos y conversaciones forzadas. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. Ver a María como madre, ver su fortaleza y su felicidad, obligó a sus padres a confrontar la verdad de cómo la habían tratado. Un año después del nacimiento de Jesús, en el aniversario de la noche en que el extraño apareció en el almacén, María decidió regresar al lugar donde todo había cambiado. Teresa la acompañó, con el pequeño Jesús en sus brazos. El almacén abandonado seguía allí, aunque ahora había planes para demolerlo y construir un centro comunitario. María caminó lentamente por el interior vacío, recordando las noches frías, el hambre constante, el miedo que la consumía. «No puedo creer que ese lugar sea el mismo donde dormí», dijo, mirando alrededor. «Parece tan pequeño ahora, tan insignificante».
No es insignificante, dijo una voz detrás de ella. María se volvió bruscamente y ahí estaba él, el extraño, vestido exactamente como la primera vez que lo vio, con la misma ropa simple pero impecable, los mismos ojos llenos de luz imposible. Tú, susurró María, sintiendo que las lágrimas brotaban instantáneamente. ¿Has vuelto? El extraño sonrió, acercándose lentamente. Nunca me fui. Solo esperaba el momento adecuado para que me vieras nuevamente. Teresa, quien también podía verlo claramente, se arrodilló instintivamente, sosteniendo al bebé con cuidado. Sabía quién eras, dijo con voz temblorosa. Desde la primera vez que vi tu obra. Sabía que eras más que un simple hombre. El extraño se acercó a ellas y extendió sus manos hacia el bebé. María, sin dudar ni un segundo, colocó a su hijo en los brazos del extraño. Jesús Emmanuel, dijo el extraño, mirando al bebé con infinito amor. Nacido del sufrimiento pero destinado para la esperanza. Su vida será un testimonio de que ninguna situación es demasiado oscura para que la luz no pueda penetrarla. El bebé, que normalmente lloraba con extraños, simplemente miró al extraño y sonrió, extendiendo su manita para tocar el rostro del hombre misterioso. ¿Quién eres realmente? Preguntó María finalmente, la pregunta que había estado en su corazón durante todo el año. El extraño le devolvió al bebé suavemente. Soy la respuesta a todas las oraciones que susurraste en tus noches más oscuras. Soy la razón por la que nunca estuviste realmente sola, aunque te sintieras abandonada por todos. Soy quien vio tu valor cuando el mundo te llamó basura, quien vio tu verdad cuando todos te llamaron mentirosa, quien vio tu fortaleza cuando te sentías completamente rota. Eres un ángel, dijo Teresa con certeza. El extraño inclinó su cabeza ligeramente. Soy un mensajero. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la redención es posible. La transformación es real. Y el amor siempre, siempre, triunfa sobre el odio. Comenzó a alejarse, su forma volviéndose gradualmente más translúcida con cada paso. Espera, llamó María. Te volveré a ver. El extraño se detuvo y miró hacia atrás, su sonrisa brillando como el sol. En cada acto de bondad que realices, me verás. En cada vez que elijas el perdón sobre la venganza, me verás. En cada momento en que mires a tu hijo y veas no el dolor que te trajo su concepción, sino el milagro de su existencia, me verás. Porque yo vivo en cada acto de amor, en cada decisión de elegir la luz sobre la oscuridad. Y entonces desapareció, disolviéndose en la luz del mediodía como niebla bajo el sol. María se quedó de pie en el almacén abandonado, sosteniendo a su hijo, con Teresa a su lado. Las 3 generaciones unidas por el amor y el milagro de la segunda oportunidad. Mientras salían del almacén y caminaban hacia el auto, María miró hacia atrás una última vez. El lugar que había sido su infierno ahora era simplemente un edificio vacío. Todo el poder que había tenido sobre ella había desaparecido. Ella ya no era la mujer rota que había dormido allí. Era una sobreviviente, una madre, una estudiante, una hija que había establecido límites saludables. Era alguien que había caminado a través del fuego y salido no solo viva, sino transformada. Esa noche, mientras acostaba a Jesús en su cuna y lo veía dormir pacíficamente, María susurró una oración de gratitud. No solo por su hijo, no solo por Teresa, no solo por el extraño que había aparecido cuando más lo necesitaba. Dio gracias por el viaje completo. Por el dolor que le enseñó su propia fortaleza. Por el abandono que le mostró quien la amaba verdaderamente. Por la oscuridad que le permitió apreciar la luz. Y en algún lugar, en un plano que los ojos humanos no pueden ver, el extraño sonreía, sabiendo que su trabajo estaba completo. Porque María había aprendido la lección más importante de todas, que el final de una historia puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande y hermoso de lo que jamás imaginamos posible.